buenas tardes, Doctora, ¿tiene su micrófono apagado? Muchas gracias. Perdón, es que sentí que me sacó de la reunión. Maestros y maestras, como cada martes les damos la más cordial bienvenida a este espacio con Grupo Loga, donde hemos implementado un diálogo, una conversación para poder abordar diferentes temas, diferentes situaciones que vamos viviendo en la educación. Nos ha parecido que en todo el mundo hay una inercia, hay una necesidad, hay un impulso del cambio a los procesos, si bien económicos, ecológicos, sociales. La educación no es una excepción. Necesitamos visibilizar, necesitamos impulsar condiciones donde los niños, las niñas, los jóvenes se educan para formarse en estas habilidades que cada día la sociedad, los países, nuestros ámbitos laborales, nuestro entorno personal nos van exigiendo. Y estos martes del mes de mayo los hemos dedicado a un eje articulador que en México se ha denominado interculturalidad crítica. Este sentido donde todos los estudiantes deben reconocer diferentes miradas de temas, de formas de vida, de maneras de interpretar ciertas situaciones. Y este día vamos a trabajar un tema muy interesante, una investigación que dio el doctor Santiago Restrepo, al cual de veras le damos nuestro saludo cordial y nuestro agradecimiento por aceptar esta invitación. Él es de otras latitudes, déjenme presentarlo. Él es el doctor Santiago Restrepo, él es psicólogo, especialista en psicología organizacional. Hizo sus estudios en maestría en neuropsicología, esto en Colombia. También en neurociencia, esto lo desarrolló en Argentina. Hizo su postdoctorado en ciencias aquí en México y otro postdoctorado en educación en Brasil. Obtuvo un doctorado honoris causa, esto de educación para la paz aquí en México. Actualmente es profesor investigador en la Corporación Universitaria Americana en Medellín. También profesor del nivel de maestría en la Universidad de Barcelona, España, y profesor de doctorado, esto también en ICIMA, aquí en la Universidad Mexicana. Presidente de la Real Academia Intercontinental para el Desarrollo Humano, Social y Empresarial, es vicepresidente de la Red Ecuatoriana de Marketing. Esto lo realizó del 19 al 21 y miembro fundador de la Asociación Mundial de Neurociencias Educativas. Es presidente para Colombia de la Unión Hipernomo-Mundial de Escritores y firmante del Acuerdo para la Paz con la UNESCO. Es investigador de diferentes instituciones y centros y autor de diversos libros, capítulos de libro y artículos. Speaker con recorrido en España, Italia, Francia, Estados Unidos, Puerto Rico, México, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba, Chile, Argentina, entre los países
en donde él ha podido participar. Tiene una amplia experiencia como director y gerente de recursos humanos de diferentes empresas, docencia universitaria, dirección universitaria y clínica psicológica. También ha dirigido diferentes proyectos de investigación en neurociencias aplicadas, administración y salud mental. Y sobre una de estas investigaciones de lo que implica el estado de equilibrio del docente y cómo esto impacta el quehacer de todos y de cada uno de nosotros, nos platicará. Es importante, maestros y maestras, que estemos muy al pendiente, primero de nosotros mismos, de nuestro equilibrio y cómo a partir de él entramos en relación con nuestros alumnos, favorecemos los vínculos entre los chicos y generamos un ambiente tan necesario de paz dentro de las escuelas, que es el segundo espacio modelador de los comportamientos de nuestros chicos y de nuestras chicas. Doctor Santiago, agradezco infinito que haya usted aceptado la invitación para ahora convivir con maestros de México, y por ahí ya vi que hay algunos otros participantes de otros países. Maestros y maestras asistentes a esta sesión, díganos de dónde nos acompañan, para que por ahí del 10 para las 8 le digamos al doctor de dónde nos acompañan, y también aprovechen para plantear sus preguntas y sus comentarios mismos que el doctor al finalizar esta sesión podrá responder. Recuerden que estas sesiones se quedan grabadas, se van a la página Escuelas en Red, y además nos daría muchísimo gusto que estas estuvieran en sus escuelas para que otros maestros y maestras también puedan aprender con estos martes de Grupo Loga. Bienvenidos todos, gracias por participar en esta sesión, y doctor, el micrófono es todo suyo. Muchísimas gracias. Doctora Patricia, muy buenas noches. Gracias por la invitación a usted, que nos conocemos porque participamos en algunos eventos. Gracias al Grupo Loga por invitarme y a ese equipo tan maravilloso. Y bueno, aquí vi que alguien escribía que de Puebla, que bueno, de cantidad de lugares de Nayarit. Y sé que también creo hay algunos estudiantes de postdoctorado en neurociencias, míos, están haciendo el postdoctorado en neurociencias. Entonces, pues, bienvenidos para ellos también. Voy a compartirles un tema que a mí me parece muy importante. Primero que todo, les ofrezco excusas por el espacio y por la presentación, pero hace 10 minutos salieron mis estudiantes de pregrado de administración y estoy en el salón de clase. Entonces, para poder cumplir en tiempo, estoy desde acá, con mi corazón y con mi voluntad, aunque no con la mejor presentación. Les ofrezco excusas de antemano por eso. Bueno, lo que voy a compartir con ustedes es para mí muy interesante, porque es el resultado de una investigación, bueno, que realmente son varias investigaciones, pero no voy a hablar únicamente de la parte científica de la investigación, de la metodología. Claro que voy a compartirla sobre la metodología del proyecto, sino también de toda la parte teórico-conceptual que está alrededor de ese proyecto. Antes de comenzar, el enfoque que le estamos dando a este proyecto de investigación y desde la neurociencia es un enfoque muy biológico, porque digamos que es la mirada que escogimos para el proyecto de investigación, pero es importante recalcar, siempre lo hago al inicio de cualquier conversación, que los seres humanos somos mucho más complejos que simplemente mezclar neuronas y mezclar estructuras cerebrales, porque tenemos unos componentes sociales, unos componentes espirituales, unos componentes trascendentes que difícilmente se pueden medir en un laboratorio. O sea, los seres humanos somos una maravilla compleja, aunque desde acá lo vamos a enfocar desde la parte biológica. Cuando hablaba la doctora Patricia ahora de la educación, y aunque aquí estemos de diferentes áreas, todos somos educadores
independiente si trabajamos en una organización o trabajamos en una escuela o en una universidad. Para hacer educación, para trabajar el proceso, más bien el proceso de enseñanza y de aprendizaje, se requieren varios protagonistas. Normalmente, siempre, y es un error histórico, siempre hemos tenido como protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje al profesor, o sea, al maestro y al estudiante. Entonces siempre hemos tenido, en palabras de Paulo Freire, al docente y al discente. Y estamos dejando por fuera unos protagonistas fundamentales del proceso educativo, fundamentales que son el maestro, por supuesto, el estudiante, claro que sí, está la familia. La familia es un pilar fundamental en el proceso educativo y entendamos como familia a ese grupo humano que le da el soporte emocional, económico al estudiante, porque la familia puede estar conformada por los tíos, por los abuelos, por, eh, por los padres biológicos o adoptados, incluso puede estar conformado, en este momento hablamos de las familias homoparentales, por ejemplo. El cuarto protagonista es la institución, la escuela, el colegio, la universidad, es un gran protagonista. Y el quinto protagonista es el Estado. Entonces, cuando hablamos de protagonistas de la educación o de pilares fundamentales de la educación, tenemos al maestro, tenemos al estudiante, tenemos a la familia, tenemos a la escuela y tenemos el Estado. Y esa gran amalgama en que están todos, que es la sociedad. ¿Por qué quiero resaltar este punto? Porque los maestros hemos sido muy maltratados. Nos echan la culpa de todo. No sé si a usted les ha pasado. Si el niño le va bien en la escuela, es culpa de la familia, pero si le va mal, es culpa del maestro. Si pelean y discuten, es culpa del maestro. Mejor dicho, somos los malos del paseo. Y no hay derecho. Es decir, somos parte del proceso, pero no somos los únicos responsables de ese proceso. Como digo yo, los maestros también tenemos nuestro corazoncito, o sea, también tenemos sentimientos, también tenemos emociones, y de eso trata este proyecto investigativo, de las diferentes emociones que tenemos los educadores y que afectan no solamente nuestra vida personal, nuestra familia, nuestro entorno, sino que también afectan nuestro desempeño. Por eso me voy a centrar en las emociones de nosotros. Aquí no vamos a hablar de los estudiantes. Habrá espacio para hablar del niño con dificultades, con trastornos del neurodesarrollo. Aquí vamos a hablar de nosotros. Y con el permiso de ustedes voy a compartir pantalla. Ok. Si en algún momento se va el sonido, la imagen, ustedes me colaboran, los de la mesa, para yo no quedarme hablando solo. Bueno, voy a compartirles una investigación muy interesante que tiene por nombre como investigación la conducta depresiva y su relación con la salud mental y el desempeño laboral de los profesores universitarios. Aunque está enfocado en depresión, salud mental y profesores de universidad, nos toca a todos los profesores de diferentes áreas y en diferentes emociones. Este proyecto de investigación fue presentado ante MinCiencias. MinCiencias es el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia, nos lo patrocinó. Y también parte de él lo utilicé como proyecto de mi segundo postdoctorado en educación con la Universidad Unicentro de Brasil. Los temas que de una manera ágil, porque ojalá pudiéramos profundizar más, pero son muy extensos, vamos a desarrollar vamos a hablar del comportamiento emocional desde la psicología, y aquí vamos a compartir las diferentes miradas de la psicología, porque la psicología como una ciencia de alguna manera emergente todavía tiene diferentes posturas. Vamos a hablar de las generalidades de la neurociencia, vamos a hablar un poco de administración y desempeño, y al final vamos a hablar de la parte dura del proyecto de investigación y dónde lo pueden ustedes leer, porque todo esto ya está publicado. Vamos a partir del hecho, mis queridos maestros, maestras, doctores, doctoras, que los seres humanos formamos parte del gran reino animal. Somos una especie, somos una raza. Y aquí quiero hacer una cuña porque estamos viendo momentos duros en el mundo. Somos la raza humana. Entonces empecemos a cambiar
digamos, el vocablo que lo está tratando de cambiar la UNESCO. No somos diferentes razas, no existe raza negra, ni raza blanca, ni raza amarilla. No, ¿por qué? Porque somos una sola raza, somos la raza humana. Todos, no importa el color de la piel, somos una raza, la raza humana. Lo que existe diferente son las etnias. Entonces, si hay etnias diferentes, la etnia indígena, en fin, diferentes etnias. ¿Qué significa? Que nacimos y tenemos culturas distintas, pero como raza somos unos. Nos quitan el milímetro de piel que tenemos y por debajo de ese milímetro de piel todos somos igualitos. Entonces hago la claridad. Todos nosotros pertenecemos a la misma raza, ricos, pobres, blancos y negros. Y como pertenecemos a la raza humana y a la especie animal, tenemos unas bases biológicas que nos vuelven, nos unifican, que nos vuelven iguales a todos. Y esas bases biológicas que nos unifican con los demás seres humanos y con otras especies animales, sobre todo los mamíferos, determinan de alguna manera la manera como pensamos, como sentimos y como actuamos. Es decir, por muy racionales que nos creamos, tenemos un gran componente emocional que compartimos con otras especies animales y que son muy, muy culpables de nuestro comportamiento. Vamos a hacer un breve recorrido por las diferentes posturas psicológicas frente a la emoción. Y miremos de una manera rápida. Yo sé que aquí hay muchas personas que estudiaron psicología, pero también hay otras que no, entonces lo vamos a compartir. Me disculpan los que ya lo saben y los que no, pues disfrútenlo. Uno de los modelos, de los primeros modelos que se utilizaron para estudiar el comportamiento humano y de allí las emociones, es el modelo conductista. El modelo conductista, que tuvo varios representantes, entre ellos solo mencionaré como el primero, es Pavlov, o fue Pavlov. Pavlov, que era médico, él empezó a investigar sobre los estímulos y las respuestas. Entonces, como vemos en la imagen, él empezó a darle comida a los perros, a los perritos, y empezaba a medir la cantidad de saliva que producían cuando estaban comiendo. Entonces les daba comida, carne, y les medía la salivación. Estímulo, comida, respuesta, salivación. Luego pasó a la fase 2 y es que al mismo tiempo que les daba la comida, sonaba una campana y los perros salivaban. Entonces, campana, comida, salivación. Y luego pasó a la fase 3. Les sonó la campana sin darles comida y, oh sorpresa, el perro salivaba. Resumiendo, ¿qué aprendió Pablo acá y se aplica a los seres humanos? Que nosotros podemos condicionar nuestros comportamientos a diferentes estímulos. Ejemplos hay muchos. Cuando dicen, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Ya? Estamos condicionados a que el viernes y el lunes, por ejemplo, suena la campana en el colegio para que los chicos salgan al recreo. La campana es un estímulo incondicionado. En fin, comienza a mostrarse desde el conductismo cómo vamos moldeando y podemos de alguna manera intervenir en nuestras emociones y en nuestras respuestas. Pero al mismo tiempo, más adelante surge otro modelo, que es el modelo del procesamiento de la información, donde se habla que la actitud, o sea, el comportamiento, las respuestas son el resultado de un proceso que se da dentro de nuestro cerebro que tiene que ver con lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo hago, los resultados que obtengo, y eso se va reforzando en un ciclo permanente. Entonces, mis pensamientos me generan emociones, esas emociones me generan comportamientos, esos comportamientos me llevan a unos resultados y se convierte ese círculo. Eso es maravilloso si lo utilizamos bien, porque si yo soy capaz de generarme o de generarle a mi estudiante pensamientos positivos, pensamientos de que es capaz, de que lo puede lograr, va a tener emociones positivas, acciones que le van a llevar a resultados de alto desempeño y se va a mover el ciclo. Acercándonos a lo del maestro y a la investigación. Los maestros, se descubrió en la investigación que ahorita les mostraré, que un maestro o un educador que es feliz, que tiene emoción de felicidad, su acción lo acerca a resultados de alto desempeño.
La emoción de felicidad acerca a resultados de alto desempeño. La emoción de melancolía, tristeza o depresión aleja de los altos resultados en desempeño. Y esto pues lo vamos explicando desde acá. Otro modelo, el modelo cognitivo, que es muy parecido, viene como en línea. Primero el conductivismo, luego el procesamiento de la información, y el modelo cognitivo nos habla entonces de que hay una serie de estímulos, ya empezamos de esa parte biológica, una serie de estímulos externos que entran a través de las ventanas sensoriales. ¿Cuáles son las ventanas sensoriales? Pues la ventana olfativa, auditiva, táctil, gustativa, entran a nuestro cerebro por un proceso que se llama transducción, que convierte esa energía física, la convierte en energía electroquímica, que es es el único lenguaje que entiende el cerebro. Nuestro cerebro solamente entiende el lenguaje electroquímico. ¿Por qué electroquímico? Porque son moléculas complejas que se llaman neurotransmisores y que son empujadas por impulsos eléctricos. Entonces, el impulso neuronal es una electricidad, un impulso eléctrico que está haciendo que se mueva una molécula compleja que se llama neurotransmisor. Entonces, viene el modelo cognitivo, me habla de que hay un estímulo externo, entra a mi cerebro a través de las ventanas sensoriales y empieza a generar una serie de funciones cognitivas gracias a las estructuras del cerebro para obtener una respuesta de aprendizaje, de desempeño o cualquier tipo de respuesta. Todas las respuestas todos mis comportamientos son el resultado de información que entra, que es procesada biológicamente y que se genera un resultado. Y ese es el procesamiento de la información. Entra el estímulo sensorial, se recibe la información, se procesa, sale del sistema nervioso central a todas las diferentes partes de mi cuerpo. Si yo a usted le digo, le doy la instrucción verbal, háganlo ustedes para que miremos cómo funciona, y yo les digo a ustedes, levanten la mano derecha. Escuchan, suben la mano, bajen la mano derecha y la bajan. Ahí lo que llegó a suceder fue una instrucción, un estímulo verbal, entra por su ventana auditiva, por un proceso de transducción, se convierte en electroquímica, llega a sus áreas del procesamiento del lenguaje, luego pasa al área motora y premotora que está en el lóbulo frontal, y eso da la orden para que suba el músculo, baje la mano y ya. Todo eso pasa instantáneamente, pero se da de esa manera. Y así pasa para todo, hasta para lo más complejo. Pero no podemos desconocer otras miradas de la psicología y que son muy importantes, como la mirada o el aporte que se hace desde el psicoanálisis, que es psicoanalítico. No podemos olvidar, primero que todo, tenemos entre psicólogos dejar la pelea, que en muchas partes se da, que yo soy dinámico, que soy cognitivo, que soy humanista. No todos somos profesionales, todos somos educadores. Y Freud era médico. Entonces Freud postuló dentro de su modelo psicoanalítico que tenemos una mente consciente y una mente inconsciente, y que esa mente consciente es la que procesa toda la información, como lo acabé yo de explicar, y responde por acciones, pero hay una gran parte inconsciente donde guardamos nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras ansiedades, y que esa parte inconsciente tiene un aparato psíquico compuesto por el yo, el ello y el superyo. ¿Y eso cómo se aplica a la educación? Que cuando el niño nace con un ello muy grande que se mueve con el principio de placer, se mueve buscando el placer. Por eso al bebé no le importa la hora que sea, pero tiene que darle comida. Y los que han sido mamás o los que somos papás sabemos que el niño llora a las 3 de la mañana y usted tiene que levantarse a darle comida. ¿O por qué? Porque se mueve por el ello. Pero hay que irlo educando, hay que irle internalizando la norma, y aparece el superyo. El superyo es la norma, la ley, regida por bueno, no nos vamos a meter allí. Y del equilibrio entre el ello y el superyo aparece el yo, que es quien toma las decisiones. Entonces, miremos también cómo se empiezan a generar emoción. La emoción exteriorizada es por el yo. El yo exterioriza las emociones, pero las emociones son ocasionadas desde este modelo por la lucha o el cambio que se da entre el superyo y el ello.
Y la psicología humanista y ahora la psicología positiva, pues nos habla también, tiene sus propios personas, sus propios defensores que la han postulado. Maslow, por ejemplo. La psicología humanista surge inicialmente pues con Eric Fromm y otros desde el psicoanálisis, en fin, que habla del ser humano como capaz de salir adelante, como satisfacer sus necesidades, de alcanzar sus metas. De todo esto, tratando de hacer una combinación, y a esto es a lo que quiero, de todos estos modelos psicológicos para entender cómo podemos mirar a nuestros maestros y a la emoción y al desempeño, se plantea esta imagen que me parece muy interesante. Esta pirámide que no tiene que ver con la pirámide de Maslow. O sea, la parte del comportamiento del alto desempeño que está por fuera de la pirámide es el resultado de estos 5 pasos. Primero, una base biológica molecular que tiene que ver con la genética. Todos nosotros tenemos una base genética. El genoma humano fue descubierto fue descifrado en el 2001, pero el genoma humano que sabemos es el 5%, de todo el genoma conocemos el 5%, pero en ese 5% ya sabemos, bueno, yo no lo sé, lo saben los genetistas, si la persona va a tener alteraciones de Alzheimer, Parkinson, problemas cardíacos, el color de ojos, todo eso se sabe en el mapa. Además, en la base tenemos las diferentes neuronas que se encuentran unas con otras y que generan conexiones sinápticas, o sea, sinapsis, para pasar neurotransmisores de una parte a otra y generar una serie de procesos. En la parte 2 tenemos la parte celular, que tiene que ver con todas las diferentes propiedades de las diferentes células del cuerpo, las neuronas y las glías. No vamos a darle todo el protagonismo a las neuronas. También hay otras células del sistema nervioso que son fundamentales, se llaman las células glías, las neuroglías. Tenemos los oligodendrocitos, las células de Schwann, una cantidad de células del sistema nervioso que casi nadie conoce y son tan importantes como los neurotransmisores y están allí, tienen unas funciones fundamentales. ¿Y cómo se conectan? Luego pasamos al número 3, que es la parte sistémica. Y es como esas diferentes células se agrupan en diferentes estructuras. Y ahí encontramos entonces que el hemisferio derecho, que el hemisferio izquierdo, y empecemos a desmontar mitos de que el uno es el racional y el otro es el emotivo, porque los dos trabajan juntos. Encontramos entonces el lóbulo frontal con sus funciones, el lóbulo occipital con sus funciones, lóbulo temporal con sus funciones, parietal. Encontramos estructuras fundamentales para las emociones, como es el sistema límbico, con otras estructuras internas, una estructura fundamental para la vida, que es el tallo cerebral, importante para el sistema vital que cualquier otra, porque una persona puede tener un accidente a nivel frontal y conservar la vida, pero si tiene un accidente a nivel de tallo cerebral, en esta parte posterior inferior, tiene muerte, hay muerte, porque ahí se controlan las funciones vitales. Pero ese sistema, esa parte sistémica, que es esta parte estructural, es la base de las conductas. Las conductas es lo que es observable. Entonces, ahí ya hablamos del desempeño. O sea, mi desempeño como maestro depende en gran medida del funcionamiento de mi sistema nervioso y de mi cuerpo. Y de mi comportamiento hay un gran impacto en el nivel 5, que es la parte cognitiva, como yo proceso la emoción y donde surgen los sentimientos. Este cuadro me parece, esta pirámide es muy bonita. La presentación, hago la aclaración, la tienen los directivos, los organizadores, y ellos se la pueden compartir, tienen toda la autorización para compartírselas en cualquier momento. ¿Cuáles son entonces esas funciones neurocognitivas? Algunas, la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas, por mencionar solamente algunas. Son las funciones neurocognitivas superiores. Esas funciones cognitivas son las que nos logran conectar efectivamente con el mundo que nos rodea. Ustedes, quienes estamos acá viéndolo directamente o quienes lo van a ver después, todo ese proceso de aprendizaje o de lograr centrarse acá en este punto se da gracias a un proceso, una función cognitiva que es la atención, la capacidad que tienen ustedes de aislarse de los otros estímulos y focalizarse en este estímulo, que en este caso soy yo. Luego sigue la sensación y percepción, que
que ustedes crean, uy, lo que dice Santiago es tan importante, entonces mantienen la atención. O que digan, no, eso yo ya me lo sé, qué cosa tan aburridora, la atención se disipa. Cuando estoy trabajando con mis estudiantes, yo debo generar atención para que cambiar la percepción y no al revés. Bueno, y ahí sigue luego la memoria, el lenguaje y los demás. No nos detendremos acá, pero es solamente para que entendamos que toda esa base biológica que le da soporte a las emociones y al desempeño del maestro está dada por una serie de sistemas, sistema nervioso central que se divide en el periférico y en el sistema nervioso que se divide en el periférico y en el central. Y quiero aquí relacionar simplemente la importancia de la información que me llega, como mi sistema nervioso central, cerebro, médula espinal, impacta a través del sistema nervioso periférico otros subsistemas que son el simpático y el parasimpático. Sistema nervioso simpático y parasimpático. Y esos sistemas, esos sistemas, hijo de madre, ¿sí? No dije ninguna grosería, esos sistemas logran que yo pueda responder efectivamente ante los estímulos. Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle y veo que me van a robar, entonces mi sistema nervioso central le da la orden a mi sistema nervioso periférico, activa mi sistema nervioso simpático, que ahí mismo me pone alerta para salir corriendo o para defenderme. Gracias a Dios tenemos sistema nervioso simpático que nos activa para reaccionar. Pero después de que pasa el peligro, llega el sistema nervioso parasimpático y nos inactiva. ¿Qué sucede cuando yo estoy constantemente agredido por mis estudiantes o por mis jefes o por mis compañeros? Mi sistema nervioso simpático se mantiene activo, se mantiene trabajando a 1000 por hora y eso genera un desgaste a nivel de amígdala cerebral y del cuerpo que me va a llevar lentamente al burnout o me va a llevar lentamente al estrés o me va a llevar lentamente a la autodesvalorización y se va a ver reflejado en un mal desempeño, en la depresión y el desempeño. Entonces, un mal desempeño tiene una gran base en una activación negativa de los sistemas sensoriales que me va a hiperactivar, me va a poner a trabajar aceleradamente mi sistema nervioso simpático. Tenemos varias emociones, mire, somos seres emocionales que razonan, no somos seres racionales que se emocionan. Y basándonos en el modelo de Paul Ekman, hay 6 emociones universales que compartimos todos los seres humanos del mundo y también los animales mamíferos. Asco, miedo, alegría, tristeza, sorpresa e ira. Son las emociones básicas. Luego hay unas emociones o complejas como el amor, el odio, en fin. Estas emociones son básicas y es muy importante que las recordemos porque las compartimos todos. Seamos de México, de Colombia, de Perú, de Europa, todos compartimos las mismas emociones. Yo llegué de Suiza el martes hablando sobre este mismo tema con unos neurólogos y hablábamos. Ellos tienen las mismas en Suiza, donde el país más maravilloso del mundo. Bueno, dicen ellos, y realmente es un país maravilloso, realmente lo es, pero tienen las mismas emociones que tenemos aquí en Colombia, que es un país con ciertas dificultades, o que compartimos casi todos los países de Latinoamérica. Hay un video que no creo que lo vamos a ver por cuestión de tiempo, pero que sí los invito a que vean la película. Se llama, yo sé que la vieron. ¿Sí vieron esta película? ¿No es cierto que sí? Me imagino que sí. Se llama Intensamente. La película se llama Intensamente o Inside Out. Quienes la vieron, excelente, vuélvanla a ver. Pocas veces he visto yo una película de dibujos animados tan bien hecha, tan fiel a la ciencia, porque ahí, representada en animales, en personas, antropomorfizada, están todas las estructuras y cómo funcionan. Estos protagonistas, alegría, tristeza y demás, son las emociones básicas y están ubicadas en el sistema límbico, que es el sistema que lidera las emociones.
Y los recuerdos que guardan, esas bolitas de colores que guardan, las están guardando en una estructura que se llama hipocampo. El hipocampo es una estructura que, dentro de sus muchas funciones, tiene la de guardar la memoria, las memorias emocionales. Pero además, cada que hunden el botón, están activando el sistema amnésico o el sistema de memorias y están activando los diferentes sistemas emocionales. Entonces, vean la película, que realmente cada que la vean van a aprender algo nuevo. En la película, lo que vemos ahí como rosado es, bueno, ese es el cuerpo calloso, pero ahí vemos la parte del hipocampo, que es donde en la película intensamente se guardan las bolitas, se guarda la memoria. En esta parte se manejan, miren todas las estructuras que tienen que ver con las emociones. El tálamo, estructura fundamental porque funciona como filtro de los estímulos sensoriales. El tálamo es el que le dice al estímulo sensorial, pasa o no pasa al sistema límbico. Y todos los estímulos pueden ser filtrados. Por ejemplo, todo lo visual puede ser filtrado. Todo lo auditivo puede ser filtrado. Todo lo gustativo puede ser filtrado. Todo lo táctil puede ser filtrado por el tálamo, excepto el olfato. Ojo lo que les estoy diciendo. El único estímulo que pasa directo al sistema límbico, o sea, el único estímulo que puede generar emociones sin pasar por el filtro del tálamo, es el olfato. De ahí la importancia del aroma para los procesos emocionales, incluso para los procesos de aprendizaje. Ahí podemos ver también la amígdala. La amígdala es fundamental para las emociones, sobre todo para el miedo. El cerebelo, en fin, una serie de estructuras, todas muy importantes, trabajando juntas para generar respuestas emocionales. Y obviamente el lóbulo frontal, que es el que toma la decisión de los movimientos voluntarios. Y aquí en este dibujo estamos viendo un sistema que a mí me parece fantástico. ¿Por qué? Porque me muestra de una manera estructural que yo puedo ver directamente en un microscopio, me muestra un sistema que llama sistema de recompensas o circuito de recompensas. Son unas estructuras cerebrales que están diseñadas específicamente para proporcionar placer, para recompensarme a través de descargas de dopamina. Área tegmental ventral, núcleo accumbens, vías dopaminérgicas, corteza prefrontal. ¿Por qué me gusta tanto esto? Porque yo puedo estimular con estímulos sensoriales, con palabras, con gusto, con tacto, con olfato, con todo esto, puedo estimular el circuito de recompensas y generar placer y felicidad en los demás. Entonces yo tengo el poder para generar felicidad en los demás, el poder para generar tristeza. Y más aún, mis queridos maestros y doctores, yo tengo el poder para generar tristeza o felicidad en mí mismo. Porque así como yo le hablo a otros, me hablo a mí mismo. Y lo que descubrimos en esta investigación es que mi felicidad se ve reflejada en comportamiento de alto desempeño y mi depresión se ve reflejada en lo contrario, bajo desempeño. Pero lo que me parece a mí fantástico, y aquí voy a decir algo que no, de hecho no lo he dicho nunca en ninguna otra conferencia y puede ser complicado, pero me parece interesante, es que yo estoy cada vez identificando más como neurocientífico que Sigmund Freud, cuando nos habla, ¿recuerdan cuando les hablaba a ustedes del sistema del aparato psíquico? Ello, yo y superyo. Ese aparato psíquico, el ello, el yo y el superyo, que son instancias psíquicas. Instancias significa que no están en ninguna parte. Una instancia es algo que es un concepto abstracto. Esas instancias psíquicas, superyo, ello y yo, las puedo asimilar a la amígdala, al sistema amígdala con el superyo, al sistema circuito de recompensas con el ello y a la corteza frontal o prefrontal con el yo. Es decir, me atrevo a decir que hay que investigar más, por supuesto, pero que Freud, como médico, cuando postula sus teorías, ya tenía la idea de que en alguna parte estaban biológicamente palpables. Bueno, eso es lo que nunca había dicho. Para que todo eso funcione, necesitamos entonces estas moléculas complejas
que son los neurotransmisores. Y existen aproximadamente 50 y algo, 49, 50 neurotransmisores hasta ahora conocidos. Sin embargo, hay unos neurotransmisores que son fundamentales para las emociones, y ellos son la acetilcolina, la norepinefrina, la dopamina, el GABA, la serotonina y la endorfina. Entonces, esos neurotransmisores, además de muchas otras cosas, porque la dopamina tiene que ver con el Parkinson, el GABA tiene que ver con la transmisión de neurotransmisor, de muchos neurotransmisores, pero dentro de todo tiene que ver con las emociones. Entonces hay que conocerlas un poco más. O neurotransmisores felices, endorfina, analgésico natural, dopamina tiene que ver con la dopamina tiene que ver con el placer, la oxitocina, con las relaciones, con tocar, con acariciar, con todo esto. Identificamos dentro de las cosas interesantes, les cuento que, aunque no era el objeto de la investigación, pero surgió que nuestra muestra, nuestros sujetos, cuando un alto porcentaje de los que presentaban conductas depresivas tenían unos estilos de vida aislados, es decir, su nivel de sociabilidad era bajo. Claro, al tener un bajo nivel de sociabilidad, la oxitocina que se produce gracias al contacto social es baja y claro, se ve reflejada en depresión y por supuesto en bajo desempeño. Devolviéndonos hacia atrás, que es redundante, o sea, regresando, una de las claves para tener alto desempeño es tener un adecuado relacionamiento, ¿sí? Obtener relacionamiento adecuado. Conceptos rápidos para pasar a la investigación. La plasticidad cerebral. Esto es un concepto de este siglo. Antes no se conocía. El cerebro es plástico. ¿Qué significa? Que tiene la capacidad de generar. Al decir plástico no significa que se está moviendo como si fuera una medusa. Cuando hablamos de plástico significa que las neuronas tienen la posibilidad de generar nuevos contactos, nuevas sinapsis permanentemente y que a partir de esas nuevas sinapsis pueden ir creciendo. Y ojo, pueden ir creciendo dendritas, el axón puede irse alargando, es decir, la química, la actividad química, la comunicación puede generar de una manera lenta y paulatina, puede generar en cambios morfológicos, fisiomorfológicos que me permitan responder a nuevos retos. Y eso es un concepto muy interesante en educación. Eso explica en educación procesos de aprendizaje y en clínica explica, por ejemplo, procesos de recuperación de habilidades secundarias a, por ejemplo, afasias, secundarias a accidentes cerebrovasculares o a traumas. Las neuronas espejo, fundamentales para el proceso educativo y para entender la emoción de nuestros profesores. Identificamos también en la ciencia, en el año 95 Risolati identificó que tenemos unas especiales que las llamó neuronas espejo y que tienen dentro de sus funciones reproducir, interiorizar emociones y comportamientos que ven afuera. Entonces, si yo me rodeo, hablando de la investigación, y cuando hablamos de los profesores, maestros con niveles depresivos, claro, se rodean de personas que no son el modelo para la neurona espejo, entonces interiorizan emociones de tristeza que luego se ven reflejadas. Hay que rodearse de gente que te haga sentir bien. Eso es fundamental. Aquí hay otro video, pero este yo le voy a mandar los enlaces por medio de los directores. Este es un video, veámoslo en un momentico, tomémonos un segundo para ver este video. El cerebro. Y ahora las partes del cerebro. Con ustedes, cerebro. Sí. Corteza, lóbulo frontal. Hipocampo y neurona, hemisferio derecho. Puente, lóbulo occipital. Cisura de Silvio, epífisis, hemisferio izquierdo. Cerebelo izquierdo, cerebelo derecho. Sinapsis, hipotálamo, intenta recordar. Axón, dendritas, materia gris. Vías de tegmentum central, lóbulo temporal. Materia blanca, polo frontal.
cisura central, médula espinal y parietal, cavidad craneana y las meninges, bulbo raquídeo y cuerpo calloso son el sistema nervioso. Eso tiene que dejarlos felices. ¡Sí! Es un videito sencillo que nos puede servir muy pedagógico para aprender cositas. Rápido avanzamos. Desempeño laboral es la otra de las variables de la investigación. Miramos que el desempeño laboral depende de las necesidades corporativas. Este cuadro es bien interesante porque las necesidades dentro de la empresa, del trabajador dentro de la empresa, del maestro dentro de la institución, se dividen en necesidades básicas o primarias y necesidades discrecionales o secundarias. Las básicas que debe proveer la institución y que buscamos como educadores son las de la existencia, las del ser, lo que yo necesito para poder, digamos, ser yo mismo, conmigo mismo, para poder subsistir conmigo mismo, pero necesidad primaria básica también es la competitividad, es aquello que a mí me hace diferente de los demás. Nada más duro para el desempeño y para la emoción que sentirme uno más sin ningún tipo de distintivo, que soy uno más que no tengo ninguna diferencia. Eso descubrimos también en la investigación. En la medida en que nosotros logremos encontrar nuestra ventaja competitiva o comparativa con los demás colegas, empezamos a ser distintos. No pensemos en la competencia como quién va a ganar, quién es mejor, sino en que soy competitivo, no de competir con el otro, sino de ser competente. Luego siguen las discrecionales y es el liderazgo, ser el mejor en algo, empezar a ser referente en algo, que digan, llamemos a Patricia, que ella es la que más sabe de eso, llamemos a Juan, que es el que más sabe, ser el líder en un tema. Y por último, como necesidad secundaria o discrecional, es empezar a ser reconocido y aceptado y estimulado por eso. Entonces, miremos cómo esas necesidades corporativas son altamente relacionadas con la emoción de depresión o de felicidad en el desempeño laboral, con los factores que afectan entonces mi trabajo. Si me recompensan, si yo siento que soy recompensado, si siento que mi esfuerzo es tenido en cuenta, si siento que mi papel es importante. Miren que estoy diciendo la palabra siento. O sea, porque una cosa es lo que yo siento y otra cosa es lo que siente el jefe. Puede que para el jefe yo sea muy importante, pero si yo no me percibo importante, lo que piensa el jefe no. O sea, finalmente, recuerden lo que hemos hablado, toda la parte perceptual es una construcción de mi cerebro a partir de los estímulos externos. Claves en la relación para el desempeño organizacional: emociones positivas, altruismo y fluir, dejar fluir las cosas, no engancharnos con aquello que nos hace mal. Miremos ahora rápidamente un poco de la investigación. Los objetivos que buscábamos en este proyecto es, primero, analizar las relaciones de la conducta depresiva y la salud mental y el desempeño laboral entre los profesores, generar acciones de prevención y promoción que puedan influir positivamente en el desempeño laboral y en la calidad de vida de los maestros, generar acciones que minimicen la conducta depresiva y, finalmente, proponer una ruta de atención que sea efectiva y eficiente para las manifestaciones de depresión en los maestros. Tomamos una población como lo hicimos junto con Brasil, fue una población aproximada, no estoy claro, la población fueron los profesores de las dos universidades y la muestra fue aproximadamente 2.500, 3.000 maestros de ambas ciudades, de la ciudad de Medellín y de la ciudad de Guarapuava, en Brasil. Y utilizamos una metodología mixta con componentes cualitativos y con componentes cuantitativos. Entonces fue una metodología mixta, la muestra fue elegida de una manera aleatoria y también por conveniencia. La caracterización de la muestra, pues ahí la podemos ver en porcentajes. Vemos que la inmensa mayoría, pues un alto porcentaje estaban en nivel de maestría. Vemos que un alto porcentaje estaban casados.
vimos que un alto porcentaje de los maestros en estos países son mujeres, No sé, sería bueno interesar si eso se da por un fenómeno cultural, por el rol de la mujer como educadora, o se da por fenómenos laborales, no sé, sería interesante ver por qué ese resultado. No nos metimos porque no era el tema, pero me genera inquietud. Los instrumentos que utilizamos cuantitativos, utilizamos el inventario de presión de Beck, que quienes son psicólogos lo conocen, actualizado. Utilizamos la escala de felicidad de Alarcón de 2006, que es una escala muy, muy interesante. Está validada también desde México y para otros países, y me muestra el nivel de percepción de autopercepción de la felicidad, y obtuvimos pues estos resultados en relación a lo que es la felicidad. Con la escala de Beck encontramos estos resultados. Todo esto está escrito y yo les voy a compartir a quienes me escriban de pronto al WhatsApp o algo, les puedo compartir las publicaciones, los libros y los resultados para que lo lean en detalle. Y luego comparamos esos resultados de felicidad y desempeño, los comparamos con, luego comparamos los resultados de felicidad y depresión con el desempeño dado por las evaluaciones de desempeño en la organización. Y encontramos, sí, que existe una relación directamente proporcional entre el desempeño laboral, la depresión, entre los niveles de desempeño laboral alto y bajo con los niveles de depresión y con los niveles de felicidad. Yo sé que eso es muy, ustedes pueden decir, pues obvio, se sabe que la gente feliz le va mejor. Es obvio desde el sentido común, pero hasta donde hicimos en la revisión de antecedentes, no se había hecho un estudio bajo el método científico donde demostráramos que existe una relación directamente proporcional entre la emoción, entre esas emociones y esos resultados comportamentales. Lo que decían las abuelas es verdad, ahora lo demostramos. Conclusión, existe una relación directa entre la conducta depresiva y la salud mental. Las acciones de prevención y promoción inciden, hablamos del nivel de incidencia en el decremento de las conductas depresivas, se identifican con factores de riesgo asociados y además se genera una ruta. ¿Qué hay que reflexionar? Pues que la conducta manifiesta y encubierta está mediada por neuroquímica y neurofisiología. Es decir, tenemos que seguir investigando en la generación y el manejo de los neurotransmisores, sobre todo para la conducta encubierta. Porque la conducta manifiesta, yo estoy triste y lloro. La conducta encubierta es, yo estoy triste pero me río. Entonces, esa conducta encubierta es bien importante. Muchas veces no nos llevamos la sorpresa de gente que creíamos que era feliz que se suicida. Y siempre coloco el ejemplo de Robin Williams, el gran actor que todos recordamos como Patch Adams, como La Sociedad de los Poetas Muertos, película fundamental para todo educador. ¿Y cómo es posible que Robin Williams se haya suicidado? Es decir, eso fue una sorpresa. Claro, conducta encubierta. Vimos, hay que reflexionar, o sea, seguir investigando sobre los paradigmas que son cambiantes, y de eso estamos hablando este mes con Loga, de la interculturalidad, de cómo las sociedades no son estáticas, son seres vivos, cambian, alimentadas por las personas. Es decir, la cultura es la suma de todos, pero yo con mi ser puedo comenzar un cambio cultural. En fin, instrumentos para la medición y la tecnología cada vez tenemos más, gracias a que tenemos resonadores magnéticos, que tenemos técnicas de emisión por positrones, que tenemos una cantidad de instrumentos. Ya podemos entender la parte emocional y de ahí podemos generar acciones importantes. Recomendaciones para ustedes, maestros, doctores, doctoras que están acá. Cuidar la salud mental. Miren, muy bien que tengamos, y aquí espero que los directivos que estén no se vayan a enojar. Muy bien que tengamos compromiso con la institución. Muy bien que queramos nuestra universidad o que queramos nuestro colegio. Pero recuerden que solo yo me cuido a mí. Mi familia, mi esposa, mi esposo me quieren, me cuidan, sí, lindo. Pero solo yo me cuido a mí. Solo yo soy responsable
de cuidar este cuerpo, este vehículo que me va a acompañar desde que nací hasta que me muera. Entonces, soy responsable de mi felicidad por encima de cualquier otra cosa. Soy responsable de mi salud por encima de cualquier otra cosa. Si tengo problemas, debo buscar ayuda. Si tengo problemas de obesidad, tengo que mirar cómo alimentarme mejor. Si yo sé que fumar o beber en exceso es malo, pues entonces no lo hago. Entonces hay una cantidad de cosas que debemos dormir, por ejemplo, el sueño es fundamental. Ay, que yo no duermo casi, que porque tengo mucho trabajo, escoja. ¿Cómo va a ser su vida? Usted debe dormir, necesita un mínimo de horas, claro, porque cuando duerme la glándula pineal se activa y sale la melatonina y la regeneración de un montón de explicaciones que van para otro día. ¿Ya? La glándula pineal, miren, esta investigación, precisamente estuve ahorita en Suiza hablando de este tema y el viernes salgo para Londres a otro congreso, ahorita este viernes, a hablar de este tema que es espectacular. Y es una investigación que estamos desarrollando sobre la estimulación de la glándula pineal. El nombre exacto del proyecto es estimulación transcraneal de glándula pineal. ¿Y qué es lo que estamos buscando acá? Identificar que estimulando, descalcificando la glándula pineal, podemos alcanzar umbrales sensoriales expandidos. Y eso, bueno, van a salir muchas cosas, pero me tiene como un niño con juguete nuevo con ese tema de investigación. ¿Qué publicaciones han salido, qué resultados han salido de esta investigación que les acabé de contar? Hemos publicado estos libros, Emoción y Liderazgo en el Desempeño Laboral, Ciencias Económicas y Contables. Ahí hay 2 capítulos, resultados de esta investigación en ese libro. Un capítulo publicado que se llama Neurofelicidad y Desempeño Laboral de Profesores. Realizamos un simposio internacional con RISE, que es una red internacional muy bonita, que tengo el honor de ser el presidente emérito, porque fui presidente fundador y me volvieron presidente emérito de una red a la que están invitados en participar si quieren. Generamos 2 diplomados que luego podemos hablar con Loga si quieren, están completamente diseñados, son de propiedad intelectual mía, entonces se puede trabajar si quieren sobre felicidad y desempeño. Este libro fue publicado el año pasado, Emoción y Desempeño en Profesores Universitarios. Y este libro, que fue el último que publiqué, Neurodidáctica y Neuroenjoyful, Aprender puede ser divertido. El último no, porque antier publicamos uno de poemas, pero eso es otra cosa, un libro de poesía. Y en un mes, más o menos, va a salir un nuevo libro que se llama Neuromanagement y Desempeño Laboral, que es cómo podemos trabajar el desempeño desde las funciones cognitivas cerebrales, que yo espero que esté listo para presentarlo en la Feria Internacional del Libro en Toluca, donde estoy invitado. Y bueno, ahí están las referencias bibliográficas y ahí pueden ver mi número de WhatsApp para lo que yo les pueda servir, también mi correo electrónico. Y bueno, muchísimas gracias. Al contrario, doctor, le damos las gracias nosotros por este gran recorrido del funcionamiento de un órgano que cada vez conocemos más, que es nuestro cerebro, ahí donde se da verdaderamente todo el proceso de aprendizaje, donde diseñamos nuestras percepciones, donde hacemos estas grandes aportaciones de vínculos, de relaciones, y qué importante que nos haya recordado esto. Doctor, le comento que en el chat hay felicitaciones, reconocimientos y agradecimientos, especialmente porque nos ha autorizado compartir a los maestros que están aquí en este martes con Grupo Loga presentes. Les vamos a compartir el video para que repasen, para que profundicen sobre todas estas funciones del cerebro y sobre todo cómo muchas de nuestras actuaciones, de nuestros vínculos, de nuestras relaciones están verdaderamente asociadas
a la experiencia, al entorno donde nos desempeñamos y que en muchas ocasiones, esto que dijo el doctor de el comportamiento manifiesto o el comportamiento encubierto, qué importante que nosotros como docentes estemos en este proceso sensible de captar qué es lo que a veces nuestros alumnos, nuestras alumnas nos quieren decir con aquellos comportamientos o de no aprendizaje o de resistencia a aprender o de malos comportamientos. Creo que hoy nuestra agenda nos obliga como a ir un poquito más allá de los planes, de los programas de estudio y ver cómo verdaderamente podemos entusiasmar a nuestros estudiantes por corresponsabilizarse para aprender para toda la vida. Déjeme decirle, doctor, que estuvieron presente algún participante de Lima, Perú. Tenemos participantes de Guanajuato, de Ciudad de México, de Durango, de Querétaro, de San Luis Potosí, de Tabasco, de Puebla, Nayarit. Son 10 entidades de la República de México que maestros y maestras pues estuvieron para escucharnos. Doctor, por ahí le escuché decir que si le escribían los maestros, podía usted compartir sus actividades, sus eventos. Creo que los maestros, en el caso mexicano, siempre están abiertos a participar, a aprender, a involucrarse. Incluso hoy, maestros y maestras, que tenemos la posibilidad de dialogar con otros profesores del continente o de otros países, qué interesante es. Si les puede compartir, y si no lo hacemos desde Grupo Loga, doctor Restrepo, su correo o su WhatsApp, ese medio en el cual usted siempre contesta o está abierto. Yo entiendo que va en la presentación, pero si usted quiere poner aquí en el chat alguna cosa, nos dará muchísimo gusto. Y maestros y maestras, antes de dejarle el cierre al doctor Restrepo, decirles que hemos venido insistiendo en este mes de que la cultura, las relaciones dependen de nuestras experiencias y que es parte de la agenda del maestro poder generar aprendizajes desde esa diversidad y poder hacer que los estudiantes volteen a ver otras maneras de construir estas percepciones, estas realidades. En la medida que salgamos de nuestra propia percepción, de nuestra propia conclusión, de nuestro propio entorno, verdaderamente vamos a lograr construir redes de entendimiento local, nacional y, por supuesto, internacional. Mientras no salgamos de nuestra percepción, difícilmente vamos a entender la de los otros. Y qué mejor un espacio desde el aula para que los niños, las niñas, los jóvenes aprendan esta manera de voltear a ver al otro, de entender desde dónde el otro habla, desde qué experiencias vamos nosotros priorizando ciertos elementos para este gran objetivo mundial, internacional que tenemos con la ecología, con la paz y con muchísimos otros temas que están en la agenda, no solo de discutir y reflexionar, sino de construir todos juntos. Doctor Restrepo, pues le dejo la última comentario a usted para que cierre este martes de interculturalidad crítica. Muchas gracias, doctora. He leído los comentarios que han hecho, agradezco mucho la gentileza y veo que hay algunos compañeros estudiantes del postdoctorado, más todos los seguidores de Loga. Bueno, los libros, si ustedes me escriben al WhatsApp, que ya lo dejé ahí, que es más 57, que es el indicativo de Colombia, 310-354-1364, pero que está ahí en el chat. Si ustedes me escriben y se identifican, me dicen, estuvimos en la charla, yo con muchísimo gusto les puedo compartir
tal vez los 2 primeros libros de algunas publicaciones de esta investigación, con muchísimo gusto. Los últimos 2 libros no se los puedo compartir por ahí porque son producto de otro trabajo, pero los pueden encontrar en amazon.com. Ahí los pueden encontrar con mi nombre, Santiago Restrepo Garizábal, de autor, o con los títulos NeuroEnjoy y Flip, y ahí los pueden encontrar y los pueden obtener en impreso o en digital. En YouTube tengo bastante contenido que les puede interesar sobre estos temas. Los invito a que entren, no me tienen que seguir, no hace falta, si quieren lo hacen, si no, no, porque no ese es el motivo, el interés, pero sí hay temas que les pueden interesar. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer hablar de lo que me apasiona y estoy para servirles siempre. Muchas gracias, doctor. Y mire, sí tenemos una pregunta al final y creo que puede quedar bien con 2 o 3 recomendaciones de actividades. Uno de los participantes pregunta que qué recomendaciones tiene usted para favorecer la plasticidad neuronal. Con esto cerramos. Bueno, hay que entender que la plasticidad neuronal o la plasticidad cerebral es un proceso natural inherente al cerebro y no solamente al cerebro humano, pero hablemos del cerebro humano, o sea, es un proceso natural como se nos da respirar, como se nos da caminar. Entonces no hay que ser un genio ni un sabio ni una persona especial, cualquier persona puede desarrollarla, pero igual que alguien que va al gimnasio tiene mejor desarrollado su sistema cardio o muscular, sí hay actividades que pueden fortalecer las redes neuronales y por ende pueden mejorar la plasticidad. ¿Cuáles son esas actividades? Pues nosotros tenemos es estimularnos sensorialmente. Disponemos de 5 ventanas sensoriales, hay que utilizarlas. Es decir, no estar simplemente, la rutina acaba porque la rutina siempre utiliza las mismas redes. Cuando yo hago cosas rutinarias, mi cerebro siempre utiliza los mismos caminos y eso está bien, sirve para la supervivencia. Pero para responder la pregunta, cosas simples, vaya a su trabajo por diferentes rutas. Cosas simples, atrévase a experimentar con comidas diferentes. Es decir, utilice sus ventanas sensoriales con cosas distintas, coma cosas diferentes. Si puede viajar, viaje. Yo hablo mucho de neuroturismo en mi canal de YouTube y tengo muchos videos de neuroturismo, porque viajar es de lo que más aporta. Ahora, si somos padres y queremos cómo fortalecer las redes neuronales y la plasticidad de nuestros hijos, la música, por ejemplo, combina una multisensorialidad y una combinación de estructuras. Por ejemplo, aprender un instrumento musical cualquiera es muy interesante para la plasticidad. Jugar, hacernos cosquillas, estar en familia, jugar con nuestros niños, hijos o amigos, hacer cosas diferentes, evitar la rutina. Eso lo hablamos para la gente sana. Si estamos hablando ya de personas que tengan algún tipo de trastorno o alguna secuela, que tengan limitaciones, pues ya habría que ejercicios específicos de rehabilitación neurocognitiva. Pues doctor, nos deja una gran tarea, entrar en contacto con nuestro cerebro, entrar en contacto con las investigaciones que nos hacen profundizar sobre este funcionamiento, porque en la medida que lo entendamos, vamos a entender la diversidad cultural, social, económica y desde ahí poder construir verdaderamente elementos que nos permitan integrarnos todos. Doctor, muchísimas gracias por esta charla y a todos los maestros y a todas las maestras les reiteramos nuestra felicitación. Aquí en México, doctor, se celebra el Día del Maestro. El día 15, ayer los maestros estuvimos de fiesta porque fue el festejo del Día del Maestro. Creo que hoy, día 16, todavía podemos seguir festejando y todos los días, cuando verdaderamente veamos en nuestros alumnos un nuevo paso que se llama aprendizaje. Muchísimas gracias, maestros, y nos vemos el próximo martes. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.